Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Viria y Abra. Hoy, en nuestro 10º episodio, cruzamos el umbral hacia los pueblos abandonados. Pero antes de empezar, queremos comentaros que tenemos nuestra página web en construcción. En cuanto esté disponible, os avisaremos. Y desde allí también podréis escuchar nuestros episodios y poneros en contacto con nosotras. Mientras tanto, si tenéis alguna historia paranormal que contarnos, envíala a nuestro correo umbralba.podcast@gmail.com. Sin más que decir, cruzamos el umbral. Empezamos por el primer pueblo, que se llama Marmellar, ubicado en el Baix Penedès, en la provincia de Tarragona. Este arrastra una fama negra debido a crímenes reales, de los cuales han alimentado su leyenda paranormal. Para ponerse un poco en contexto de cómo es el pueblo, este nunca tuvo buenas conexiones. No existía, ni a día de hoy existe, una carretera que puede llegar hasta allí. Solo hay pistas forestales, las cuales son difíciles de transitar, y para acceder al pueblo debes hacerlo andando. No tiene servicios básicos, es decir, nunca llegó la electricidad ni el agua corriente a las casas. Los habitantes dependían de cisternas de agua de lluvia y pozos situados a unos 10 o 15 minutos del pueblo. Además, tampoco había ni educación ni salud. Tras la guerra civil, la pequeña escuela del pueblo cerró. Los niños tenían que caminar más de 1 hora por senderos, a veces llenos de nieve o de barro. Lo mismo ocurría con el médico. Había que desplazarse hasta otras localidades. Para entrar un poquito en su historia, las últimas familias se marcharon entre 1940 y 1958, siendo este último año cuando las últimas casas familiares de toda la vida cerraron sus puertas. Todos se fueron hasta localidades cercanas como el Vendrell o Vilafranca en busca de trabajo en la industria y de una vida más cómoda. Aunque en los años 60 e incluso a principios de los 70 hubo algunos nuevos inquilinos o gente veraneante que intentaron mantener este pueblo vivo, un incendio forestal en 1976 arrasó todos los campos y los bosques que rodeaban a Marmellar. Si buscáis este pueblo en Maps, en Google Maps o en la aplicación de Maps o donde queráis, podéis ver que literalmente es un pueblecito muy pequeño que ahora lo veis en las ruinas y alrededor lo único que hay es bosque y campo, lo cual con ese incendio quedó todo devastador. Tras ese incendio, el entorno quedó calcinado y los pocos que quedaban decidieron irse y no regresar. Y fue entonces cuando Marmellar quedó oficialmente vacío y a merced del vandalismo. Lo que os voy a contar ahora no sé qué tan verídico es. Sin embargo, hubo una oportunidad de oro para salvar el pueblo. Unos inversores quisieron comprarlo para rehabilitarlo. Sin embargo, se dice que el pueblo fracasó cuando se supo que su intención real era construir un campo de golf y una urbanización de lujo, algo que no prosperó ni prosperaría gracias a las complicaciones legales y las complicaciones de acceso que hemos hablado antes. Fue precisamente este estado de abandono total y ruina lo que atrajo a personas con intereses oscuros en los años 90. Al no haber nadie vigilando el pueblo y ser un lugar difícil de acceso, se convirtió en un escenario perfecto para los crímenes que mencionaremos a continuación. Estos crímenes terminaron de maldecir y manchar el nombre del pueblo para siempre.
Empezamos con el primero, que ocurrió en 1993 en las ruinas de la antigua iglesia, donde apareció el cuerpo de una mujer joven quemada. El crimen nunca se resolvió del todo y se vinculó popularmente con rituales esotéricos. En 1996, otra mujer fue hallada muerta en los alrededores tras haber sido secuestrada en una gasolinera cercana. Hoy en día, Marbella es un amasijo de piedras y de vegetación. Las paredes de la iglesia y muchas casas están llenas de pintadas esotéricas y símbolos extraños, rastro de grupos que acuden allí a realizar sesiones de espiritismo, rituales o lo que quiera que haga la juventud. Para pasar ahora a todo lo paranormal de este pueblo, vamos a empezar por la teoría de por qué hay un portal en Marmellar. Es decir, muchos dicen que hay un portal justo en ese pueblo. Y hay 3 razones de las cuales los investigadores de lo oculto sostienen esta teoría. Empezamos por la ubicación geográfica. Se dice que Marmellar forma parte de lo que algunos llaman el Triángulo de la Muerte, en Tarragona. Se dice que estas zonas están situadas sobre fallas tectónicas o corrientes de agua subterránea que alteran el electromagnetismo, facilitando la apertura de supuestos umbrales. Otra razón es el ritualismo en la iglesia. La iglesia del pueblo fue profanada repetidamente, en las cuales se han encontrado restos de hogueras en el centro de la nave, símbolos pintados en los cuales habían pentagramas y runas, restos de velas y en ocasiones restos de animales. Se dice que realizar muchos rituales de forma continua en un lugar donde hubo muertes violentas se puede abrir o sensibilizar el lugar, creando una especie de puerta abierta permanente para entidades no deseadas. Y la tercera y última razón es la desorientación de los visitantes, que es uno de los fenómenos que refuerza la idea de un portal tras la pérdida de la noción del tiempo o del espacio. Muchos visitantes aseguran sentirse perdidos en un área muy pequeña que ya conocen y experimentar el fenómeno del tiempo perdido, fenómeno del que hablaremos más tarde. También se rumorea que el cementerio es un punto de acceso hacia el umbral. El pequeño cementerio está situado en el anexo de la iglesia. Está completamente saqueado con las tumbas abiertas y los parapsicólogos sostienen que la rotura del descanso eterno sumada a los crímenes de los años 90 ha dejado el lugar astralmente roto, permitiendo que las energías negativas fluyan sin control. ¿Esto es verdad? Pues científicamente lo que se vive en Marmellar se atribuye a la sugestión extrema y al aislamiento del lugar. Sin embargo, muchos de los que han ido han sentido un escalofrío que no pueden explicar o han escuchado una voz sin que hubiera nadie. Ya es decisión tuya saber si esto es un mito o una realidad. Vamos ahora con los fenómenos paranormales reportados. Empezamos por las psicofonías en la iglesia. Ya hemos comentado que es el epicentro de la actividad y se dice que en las grabaciones de audio aparecen voces femeninas pidiendo ayuda o susurrando nombres. También se dice que justo son esas mujeres las que han sido asesinadas ahí, las que dan voces. Luego también hay apariciones y sombras. Empezamos con la dama blanca. Testigos afirman haber visto una silueta blanquecina deambulando entre los muros derruidos de las casas. Y también las sombras antropomórficas, en las cuales se reportan figuras oscuras que se asoman por las ventanas sin marcos y desaparecen cuando se les enfoca directamente con las linternas. Luego tenemos las sensaciones
físicas y electromagnetismo. Sensaciones físicas como por ejemplo bajadas bruscas de temperatura, incluso en las noches de verano, sensaciones de ser observados o de una opresión en el pecho al entrar en el recinto del cementerio, y fallos en los equipos electrónicos, cámaras que se descargan o linternas que dejan de funcionar sin ninguna explicación. Además están los rastros de los rituales, que es una prueba física de actividad humana extraña. Se han encontrado restos de rituales de magia negra y santería, como platos de comida, animales sacrificados y figuras de cera. La prueba en todo esto, la carga energética del lugar. Muchos creen que estas prácticas constantes han dejado una impregnación en las paredes, lo que explicaría por qué la gente siente mareos o náuseas nada más llegar. Y por último, los relatos de tiempo perdido. Hay registros de senderistas que tras entrar en la zona de la iglesia al atardecer aseguran haber salido al camino principal convencidos de que habían pasado apenas 10 minutos. Pero acababan descubriendo que habían pasado varias horas y que sus familias o amigos habían empezado a preocuparse, ya que pues en ningún momento contestaban o no tenían conexión. Todo esto coincide con otros puntos del Triángulo de Tarragona, como por ejemplo la Musara. Así es eso uno de los aspectos más inquietantes, que es la distorsión temporal. También ocurre en la Musara, como bien has dicho. Personas que estuvieron solo unos minutos y cuando se dieron cuenta habían pasado horas. Perdieron completamente la noción del tiempo. Para saber el porqué de todo esto, os pongo en contexto contando la historia sobre este pueblo abandonado. La Musara era un pueblo pequeño, pero vivo. Vivían entre 100 y 150 personas. Habían casas de piedra, una iglesia, el cementerio y calles estrechas adaptadas al terreno. Eran autosuficientes. Su economía, la agricultura, ganadería y aprovechaban el bosque que tenían. Su gran problema fue el agua. El agua se recogía de pozos, aljibes y fuentes lejanas. En épocas de sequía la situación era muy crítica y la verdad, transportar agua desde largas distancias pues como que no era muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a finales del siglo XIX llega el golpe definitivo, la filoxera, una plaga que devastó los viñedos de Cataluña. La Musara dependía mucho del vino, por lo tanto, la economía del local se hundió y muchas familias pues no pudieron recuperarse. Hubo mejores oportunidades en pueblos y ciudades cercanas. Aparecieron carreteras y servicios que a la Musara no llegaban. Y, como no, no había atención médica, ni escuela, ni agua corriente, ni electricidad. Así que todos empezaron a marcharse. Y, como no, llega la Guerra Civil Española. Entonces, pues era una zona estratégica por su altitud, hubo presencia militar y entonces, pues el pueblo sufrió aún, pues, empobrecimiento, pero mucho más, aparte de miedo y requisas. Entonces, no fue todo destruido, pero sí quedó muy tocado. Entonces llegó el abandono definitivo. Eso fue en los años 1940 y 1959. Las últimas familias que quedaban pues se fueron pues a pueblos cercanos, Vilaplana, Reus. Los últimos vecinos pues empezaron a marcharse de uno en uno. La iglesia pues ya ni se usaba y las casas quedaron vacías. Allí dejó de ser viable vivir allí.
Así que el último habitante se marchó a finales de los años 50. Y aquí nació el mito, a partir de los años 70 y 80. Exploradores, excursionistas y curiosos empezaron a visitar la Musara. El abandono, la niebla, el aislamiento, pues generan una atmósfera inquietante y empiezan a surgir cosas extrañas. Así es como la Musara se empieza a conocer como el pueblo maldito. Es conocida a nivel popular, es como un lugar misterioso y se debe a varias leyendas de testimonios de visitantes. Hay una niebla persistente y sensaciones extrañas. Uno de los elementos más icónicos del lugar es que, incluso en días despejados, la niebla puede descender repentinamente y envolver todo el pueblo, y eso provoca desorientación y una atmósfera inquietante. Algunos de los visitantes que exploraron esa niebla dijeron que provoca pérdida de sentido del tiempo, sensación de estar en otro plano o realidad, y a veces escuchar sonidos vagos, voces o ruidos de pasos inexistentes. Pero hay una leyenda, la leyenda de la puerta a otra dimensión, que es una de las historias más famosas. Es la de una puerta dimensional. Según algunos relatos, cerca del pueblo, en una zona conocida como el Risco de Les Airases, habría una piedra especial que funcionaría como un portal hacia otra realidad. Se dice que quienes la pisan pueden desaparecer sin rastro y reaparecer en otro lugar o sin recordar lo que sucedió. También se suele decir, es la misma leyenda, puerta a otra dimensión, pero dicen que hay que saltar la piedra y que apareces en la Villa del 6. Es decir, que desapareces de nuestra realidad y entras en esa villa, que es una dimensión paralela siniestra. Esta idea de una puerta a otro mundo, pues hay muchas historias y muchos testimonios. Lo del 6, pues, ¿por qué el 6? Nadie lo sabe con certeza, porque dicen la villa del 6, aunque algunos dicen que es porque en esa dimensión el pueblo nunca fue abandonado, pero sus habitantes son entes oscuros y quien entra allí no regresa jamás a nuestra realidad. Pero hay casos de desapariciones. El caso más difundido es el de Enrique Martínez, un hombre que desapareció en 1991 mientras recogía setas cerca de la Musara con sus amigos. Enrique se alejó del grupo y nunca volvió a ser encontrado, y se activaron búsquedas extensas. A diferencia de las leyendas, este es un hecho documentado policialmente que disparó la fama maldita del lugar. Sucedió el 16 de octubre. Enrique salió a buscar setas con 3 amigos. Conocían muy bien la zona. Estaban cerca del llano de las Airases. ¿En qué momento fue? Pues es cuando se separó apenas unos metros de sus compañeros. Dejaron de verlo y de oírlo. Sus amigos pensaron que se había alejado, pero al no responder comenzaron a buscarlo. Fue imposible. Lo único que encontró fue su cesta con las setas. Estaba en el suelo, pero no volcada ni caída. Estaba perfectamente posada, como si él la hubiera dejado allí en ese momento y se hubiera desvanecido. También se halló su coche aparcado
con su medicación dentro. La Guardia Civil y voluntarios peinaron la montaña durante días, con perros y helicópteros. Nunca se encontró ni un rastro, ni ropa, ni cuerpo. Enrique se evaporó. Este suceso se ha citado muchas veces como ejemplo del misterio que hay en ese lugar. Aunque desde un punto de vista racional también hay que considerar lo fácil que es perderse en terreno montañoso y con niebla. Pero si fuera así, siempre habría algún rastro y de él no hay nada. También en la Musara, quien la ha visitado, dice que hay luces extrañas que parecen flotar entre las ruinas, que también se escuchan susurros o voces y se ven sombras o figuras alrededor de la iglesia o entre casas derruidas. También se dice que en las ruinas del pueblo y alrededores se han encontrado grafitis con símbolos extraños o esotéricos, lo que ha marcado aún más la fama misteriosa del lugar. Pentáculos, símbolos satánicos, pero claro, no hay evidencia clara de rituales antiguos, solo grafitis modernos. En la iglesia, que está en ruinas, es el epicentro de las investigaciones de fenómenos de voz, psicofonías. Muchos investigadores afirman haber grabado voces de niños, lamentos o frases en catalán antiguo. En el interior de la iglesia también ha habido pintadas satánicas y cruces invertidas. Este lugar fue usado para misas negras y sesiones de Ouija en los años 90-2000, lo que supuestamente pues carga el lugar pues con más energía negativa. Se dice que hay una historia recurrente sobre una fotografía tomada en la iglesia donde, al revelarla, apareció una cara difusa o una figura que no estaba allí al hacer la foto. Pero bueno, hoy en día el pueblo es un lugar visitado pues por aficionados al misterio, curiosos. De día es un sitio tranquilo con bonitas vistas. De noche o con niebla su atmósfera puede parecer inquietante, especialmente si vas con la mente puesta en historias paranormales. Así que si algún día te apetece y visitas la Musara, espero que nos contéis si en verdad ocurre alguna de estas cosas que hemos dicho hoy. Y bueno, espero que nos contéis qué os ha parecido. ¿Y tú, Bria? La verdad que los dos pueblos tienen muchas cosas en común. Les cabe recalcar que estoy grabando en la provincia de Tarragona. Aunque estamos grabando tanto ahora como yo en sitios diferentes, yo ahora mismo estoy en la provincia de Tarragona. La Musara no me pilla tan lejos. No. El Marmellar tampoco. No, es por esa zona. Los tengo relativamente cerca. Exactamente. Aparte Estás dentro del triángulo. Cabe recalcar que ha sido justo cuando he empezado a hablar del Triángulo de la Muerte, que ha sido cuando justamente he empezado a encontrar mal en el sentido de que los ojos se me empezaban a llenar de lágrimas completamente. Tenía el típico nudo en la garganta del no poder hablar, del no poder respirar bien, de que me falta aire, no puedo continuar. Y aparte de eso, pues también el típico dolor de cabeza, la presión y que alguien estaba mirando constantemente. Estoy sola, no tengo a nadie aquí, al menos que yo pueda ver ahora mismo. Exactamente. No se ha querido manifestar. Y creo que tampoco quiero que se manifieste. A ver, a ti te ha pasado allí, lo que pasa que yo estoy más lejos que tú y
al igual que tú me has comentado que has empezado a pasar calor, Sí, mucho. yo estoy en una habitación que tengo la calefacción a tope y hace un frío como si fuera un congelador. Eso, desde que me lo has comentado tú, llevo todo el rato así, desde que hemos comentado lo del triángulo, empieza a pasar todo esto. No es nada de sugestión, sé lo que es sugestión y sé cuándo empiezan a pasar cosas. Y a mí también me ha empezado a doler la cabeza, la mandíbula, como si no podías hablar. O sea, que este podcast ha dicho, Aquí a ver qué empieza, hacéis. aquí empieza lo bueno. ¿No queréis Sí, sí, historias paranormales? Ahora contaréis las vuestras. sí, sí. Más de las que tenemos, o sea, nos han pasado cosas, por lo menos a mí. Una cosa más, pues, a ver, no es que sea agradable, yo siempre lo digo, ver, oír o sentir no es algo que sea agradable. Siempre lo tienes ahí, siempre sientes esa cosa de, incluso a veces miedo en plan de, ostras. Sientes como una presión o unas ganas de que te está mirando alguien porque sientes una fuerza detrás de ti, de que te da miedo girarte porque sabes que hay algo, o que sabes que puede haber algo, te da esa sensación. Mm, sí, sí, Pues ha sido lo que hemos experimentado hoy. Los cambios de temperatura, importante. sí, En tu caso han sido bajadas de temperatura, en el mío han sido subidas. Que sí, que puede influir que tenga la calefacción encendida siendo invierno, pero tengo la ventana abierta. Cosa que debería hacer frío, no debería hacer calor. exactamente, igual que yo. O sea, tengo la calefacción a tope. Eso de sentir frío, frío, como un congelador, pues No es lo normal. exactamente. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido una grabación un poco exhausta, un poco difícil. Sí, extraña. ¿Volveremos a hablar del Triángulo de la Muerte o de algunos pueblos abandonados? Lo más seguro. Sí, Porque si aquí hay algo que nos está diciendo cállate, pues yo voy a hablar. Somos, pues sí, somos rebeldes. así es. Y bueno, estos han sido los dos pueblos de hoy. Pero antes de finalizar con este intenso episodio, pues queremos deciros que nosotras queremos llegar a los 50 suscriptores. Pero todo tiene una recompensa. Cuando eso ocurra os traeremos una escalofriante sorpresa. Así que dale like, suscríbete y coméntanos si has sentido lo mismo que nosotras mientras escuchabas este episodio. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.